Vale, bueno, pues vamos a empezar con el taller, que ya es la hora, ya son las 11. Y bueno, como siempre, como todos los talleres que estamos haciendo, lo primero daros la bienvenida a todos los que estéis aquí con nosotros, daros la bienvenida a este que es el sexto taller ya que hacemos de formación. Y al principio lo llamábamos talleres de formación de entrenadores, pero como estamos viendo que se están metiendo entrenadores, se meten jugadores, se meten preparadores físicos, se meten incluso directivos, pues lo hemos dejado en taller de formación y la verdad que eso para nosotros es muy buena noticia porque significa que hay mucho interés en los temas que os estamos proponiendo y pues para nosotros, como os he ido comentando estos talleres anteriores, es el motor para seguirlo haciendo. Esto solo tiene sentido si esta formación, estos talleres solo tienen sentido si son productivos para vosotros. Además, en ese sentido, también os queríamos agradecer todos los comentarios que nos hacéis llegar sobre los talleres, si lo que os está gustando, lo que nos está gustando tanto y sobre todo qué cosas os gustaría que tratáramos, porque en ese sentido nosotros no tenemos ningún problema en adaptarnos. Y una de las cosas que más feedback nos había llegado vuestro es que echaban en falta ver algo de trabajo específico con las categorías base y como todo el tema de juego y de formación de entrenadores, bueno, o de entrenamiento de rugby estaba más desarrollado, pues la idea fue pedirle a Jesús, que ahora os lo presentaré, que nos hiciera un taller sobre desarrollo del jugador, pero desde el punto de la preparación física. Así que, como os he dicho, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros y bienvenidos al taller. Yo soy Alfonso de la Cruz, soy el director deportivo de la Federación de Rugby de Madrid y me encargo, bueno, básicamente de organizar estos talleres y alguna que otra vez, pues, también de explicaros algún tema. Y hoy con nosotros, para dirigiendo el taller y presentándolo, vamos a tener a Jesús Caldera. Bueno, Jesús Caldera es un entrenador de aquí, de Madrid. Aparte de ser entrenador, nivel 3 de entrenador, etcétera, él es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Así que Así que yo creo que para exponer este tema es una de las personas más acreditadas y mejor habilitadas que pueda haber, porque a ese conocimiento que tiene de rugby y de preparación física también se une que gran parte de su carrera de su gran carrera como entrenador la ha hecho dedicada a estas categorías de formación. Ha entrenado muchas categorías, muchos equipos sub-12, sub-14, sub-16, sub-18 del Liceo Francés, de la Federación de Rugby de Madrid. Actualmente es el entrenador responsable de los sub-14 y además ha complementado esa carrera de entrenador también entrenando equipos senior de División de Honor B, Cisneros, Industriales, y entonces nos puede dar una visión muy completa de qué necesita un jugador cuando llega a un grupo senior y sobre todo de todo el proceso que debe seguir en esas categorías anteriores. Así que en ese sentido tenemos la suerte de contar con un gran experto que nos puede transmitir muy bien toda esta información. Bueno, Y nada, bueno, ¿qué tal estás, Jesús? bien, bien, ¿Bien? bien. Bueno, Aquí, bueno, trabajando un poco, ¿no? Que yo creo que a pesar del problema que tenemos a nivel mundial y bueno, en nuestros países, pues yo creo que nos está viniendo bien porque estamos como que recopilando información, intentando trabajar un poco más para que cuando esto se abra, pues lleguemos otra vez a los campos con nuevas ideas, nuevas formas de entrenar y poder complementar. Claro. y nada, por último, antes ya de cederle a él la palabra, que al final es lo más importante, recordaros que un poco presentaros el taller. Bueno, como ya estáis viendo en la pantalla y como ya os hemos comentado, el tema del taller va a ser básicamente una propuesta o una descripción de cómo debería ser la preparación física en el desarrollo del jugador antes de llegar a senior. Hemos creído que este tema era muy importante por dos razones. La primera, porque nos lo habéis pedido vosotros. Eso significa que hay una inquietud sobre cómo trabajar ese punto de vista o ese ámbito con vuestros jugadores. Y lo segundo, porque como ya os explicará Jesús, que será una de las ideas principales del taller,
al final un jugador, el objetivo de la formación de un jugador es que llegue lo más completo posible a su etapa de senior. Y en ese sentido, uno de los ámbitos que quizás estén siendo dejados más de lado, pero que ahora se están retomando con fuerza, es precisamente este de la preparación física, y nos parecía muy, muy bueno poderos dar cierta información y ciertas herramientas para que lo podáis trabajar con vuestros jugadores. Así que, como siempre, tenéis el micrófono cerrado, pero tenéis ahí un chat, así que podéis ir dejando todas las preguntas que queráis. Yo voy a estar de moderador y si veo alguna pregunta que merece la pena cortar en ese momento a Jesús para que explique algo, para aclarar algo, le haré la pregunta. Y si no, las dejamos para el final en un turno de preguntas para todas aquellas inquietudes que hayan podido surgir de su ponencia, pues se puedan resolver. Así que nada, Jesús, te dejo al mando y somos todos tuyos. Sí, bueno, ante todo, pues desearles a todos que estéis bien y que bueno, que pronto saldremos de este confinamiento y volveremos a los campos de rugby a preparar a estos jugadores para que den su mayor rendimiento, ¿no? En sus categorías, en donde estéis. Bien, como decía Alfonso, lo que voy a exponer hoy, o la idea que quiero transmitir, es básicamente cómo trabajamos la formación física, ¿sí? A través del control motor, ¿no? Y una de las experiencias que he tenido a través de esto es cuando entrenamos los equipos senior, los jugadores que vienen de esa formación llegan con ciertas carencias de trabajo físico. Trabajo físico me refiero al cuerpo, ¿no? A la parte funcional del cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando ellos se enfrentan a estos programas de entrenamiento, todo lo que son los temas de relación de fuerza, velocidad, desplazamientos, no es que lleguen mal, llegan con cierta carencia. Y entonces, mi pregunta, o sea, mi duda es, y mi reflexión es, ¿qué tendríamos que trabajar desde la formación para transformar el cuerpo y que a través de las diferentes etapas que vayan pasando, cómo se puede ir mejorando? Al final lo que voy a transmitir es, en esas etapas, ¿qué deberíamos controlar o tener para crear sesiones de entrenamiento y mejorar todo lo que es la parte funcional del cuerpo? Para que cuando lleguen a los grupos élite o de rendimiento, en este caso senior, los jugadores puedan adaptarse a esos programas lo más rápido posible, ¿no? Y eviten ese enfrentamiento y ese alejamiento del deporte. ¿Sí? Bueno, a ver. Se ha parado. Que tengo un problema técnico. Bien. Bien. Bien, ¿qué es los entrenadores, ¿no? ¿En qué nos preparamos los entrenadores? Nosotros los entrenadores siempre lo que estamos buscando en prepararnos en la actualidad, como lo que estamos haciendo ahora, es en armar todo lo que es el proyecto de juego, ¿no? Y para ello siempre buscamos mejorar y buscar unos métodos de entrenamiento que a su vez puedan ayudar a trabajar todo lo que son los principios de juego, cómo desarrollar una lógica interna del juego, ¿sí? Buscando desarrollar esos factores que mejoren el movimiento dentro del juego y desarrollando los diferentes tipos de circulaciones, ¿sí? Eso es lo que siempre intentamos buscar y prepararnos mejor para que nuestro rendimiento dentro del campo o lo que preparamos a los equipos sea de lo más óptimo, ¿sí? Pero una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la preparación física, ¿vale? Y la reflexión es, nuestra formación de rugby, ¿sí? Como tal, va acorde con la formación física. Es una de mis grandes reflexiones, ¿no?
Sí, todo lo que estamos elaborando en la formación va conjunto con la formación física, ¿sí? Y entonces esto, yo me hago unas preguntas y digo, ¿qué papel ocupa la formación, la preparación física en la formación? ¿Es relevante la preparación física en el futuro del jugador? ¿Cómo la tendríamos que planificar y qué debemos tener en cuenta en estas etapas de formación en los jugadores y qué proceso tiene que pasar? Vale, esas son las reflexiones que me hago para ver si la formación física va acorde con lo que es la formación de rugby. Entonces, como ya sabemos, el deporte, el rugby en general, pues cuando nosotros vamos los fines de semana, vemos que el rugby cada día es mucho más exigente y que el balón siempre está en constante juego, siempre va circulando de un lado a otro. ¿Por qué? Porque los jugadores eh, tienen unas habilidades físicas y empiezan a ser más poderosos. Con ello, cada vez que vemos en el juego, llegamos a ver grandes impactos en donde el jugador siempre está avanzando, siempre está intentando construir el juego. ¿Qué pasa? Que las cualidades físicas en este alto rendimiento son mucho más afinadas, ¿no? Los jugadores, estas cualidades físicas de fuerza, resistencia y velocidad, lo tienen muy afinadas. Es decir, las fuerzas máximas se ven con mayor frecuencia, la fuerza de la resistencia también son más frecuentes y la fuerza explosiva, que es la relación de fuerza, son mucho más contundentes, ¿no? Los jugadores a nivel de resistencia aeróbica, tienen unas capacidades para poder aguantar 80 minutos y tienen unas resistencias anaeróbicas en donde tienen la capacidad, después de hacer un esfuerzo de explosivo, la recuperación es rápida y volver a entrar en las acciones de juego. También con las velocidades de juego vemos que la velocidad gestual, los jugadores son mucho más agresivos a la hora de atacar esos pequeños espacios y tener esa velocidad de poder entrar y dominar ciertos gestos y poder seguir manteniendo el juego vivo, ¿no? Entonces, viendo estas demandas y viendo la exigencia que tiene nuestro deporte, la preparación física que tienen estos jugadores, la preparación física es como concepto, es un proceso que debe planificarse día a día y año a año. Es decir, la preparación física en la construcción tiene que mantener una continuidad en el tiempo, ¿vale? ¿Para qué? Para mejorar el rendimiento y ver valorado todas estas cualidades físicas que tienen los jugadores, ¿no? Pero la preparación física como tal tiene unas bases de rendimiento, ¿sí? ¿Cuáles serían esas bases de rendimiento que pasa por la preparación física? Estas bases de rendimiento vienen dadas por las destrezas deportivas, las cualidades físicas, como lo hemos hablado anteriormente, y la formación física base. ¿Qué tenemos? Que en las destrezas deportivas son todas estas habilidades técnicas que se van mejorando a los jugadores y que tienen una repercusión en las tomas de decisiones, que son las tácticas. Estos son el rendimiento específico del rugby. Y a su vez van mejorando y se ven mejorado con la fuerza, con la resistencia y con la velocidad. Pero ¿qué tenemos qué pasa con la formación física base? La formación física base lo que nos va a dar es la calidad del movimiento. Toda esta calidad del movimiento que tienen estos jugadores se va a ver mejorada con las cualidades físicas y las destrezas deportivas. Y entonces, mi pregunta es, en la formación, ¿qué porcentaje le dedicamos a la formación? ¿Qué porcentaje le dedicamos a la formación? ¿Qué porcentaje le dedicamos a la formación? Estas bases de rendimiento. ¿Sí? Yo estoy seguro que lo hacemos bien a nivel de estas bases, hacemos bien todo lo que es las destrezas deportivas y
trabajamos medianamente bien todo lo que son las cualidades físicas. ¿Por qué? Porque una de mis experiencias con los jugadores es cuando los jugadores llegan al alto rendimiento o a los equipos, todas estas destrezas deportivas y tácticas se ven muy reflejadas y muy afinadas. ¿Qué pasa con la formación física base? Que es allí donde hay que tener un poco, hay que empezar a mejorar, ¿no? Hay que empezar a mejorar todo lo que es ese control de movilidad, ese control corporal, esa movilidad y esa estabilidad. Es ahí donde creo yo que nos falta un poquito de trabajar esa formación. Además, Jesús, una pregunta que te quería hacer, no solamente esa formación física de base va a ayudar o va a repercutir en que los jugadores tengan mejores cualidades físicas y mejores destrezas deportivas, sino que va a ser casi el punto fundamental en la prevención de lesiones, ¿no? Sí, justamente eso. El gran problema que tienen a los jugadores cuando no tienen bien definida o bien construida esta base es que cuando llegan a los grupos senior, la adaptación de poder jugar pasa por las lesiones, ¿no? Llegan por las relaciones de fuerza y no tener bien construida esta base, las lesiones son mucho más frecuentes para los jugadores, ¿no? Entonces, la idea que quiero transmitir es que si nosotros igualamos desde la formación física base, igualamos todas estas cualidades, creo que vamos a tener jugadores con mayor potencial para cuando lleguen a esos programas de rendimiento en nuestros clubes, ¿no? Entonces, pero ¿cómo lo planificamos? Hay que tener en cuenta que para poder desarrollar todas estas bases, todos los jugadores tienen que pasar por una planificación deportiva. Y esa planificación deportiva es simplemente desarrollar a los jugadores para que cuando lleguen a los grupos seniors estén expuestos a programas de competición y entrenamiento. Es decir, solo cuando sean adultos, no antes hay que prepararles, ¿no? Entonces, yo he puesto aquí que esta planificación deportiva pasa por varias etapas y teniendo en cuenta que vamos a llegar al grupo senior. ¿Cómo vamos a tener que transformar a estos jugadores? Entonces, yo he puesto aquí que cómo influye la preparación física en estas etapas, ¿no? He puesto aquí que una de las primeras etapas es importante desarrollar desde los niños de 12 años y 15 para que cuando lleguen a la tercera y cuarta etapa los jugadores estén expuestos y tengan mejor rendimiento. ¿Por qué? Porque en nuestro rugby español lo que está pasando es que cuando estos jugadores pasan de 18 años y entran en estos programas de grupo senior, tienen que estar ya preparados. Y uno de los problemas que veo por mi experiencia es que aunque esas cualidades técnicas y tácticas son buenas, cuando llegan a la parte física, los jugadores tienen menor rendimiento. Entonces, ¿cómo tenemos que desarrollar estas dos etapas para que cuando estén expuestos en las etapas, en la tercera y cuarta etapa, sean jugadores que puedan entrar en estos programas, ¿no? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta en este proceso? En la primera etapa, para la formación, tenemos que tener en cuenta que es una etapa de preparación y adaptación, ¿vale? Y que pasando a la segunda etapa va a ser una etapa de desarrollo. Tiene que ver la adaptación con el desarrollo. Y cuando se enfrentan a la tercera y cuarta etapa, ya empezamos a trabajar una etapa de rendimiento y una etapa de especificidad, ¿no? ¿Qué debemos controlar? ¿Qué debemos tener en cuenta para controlar esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y qué contenidos nos vamos a ver, ¿no?
En esta primera etapa, bueno, yo he puesto aquí la formación, la formación de sub 8 a sub 10, como sabemos, es todo un control global del movimiento, donde se trabaja la motricidad, el espacio, los ejercicios temporoespaciales, ¿no? Pero, ¿qué contenidos tenemos que controlar en las primeras etapas? Lo primero que tenemos que enseñar a los jugadores es que tienen que aprender movimientos. Es necesariamente que ellos aprendan movimientos diferentes de control motor. ¿Para qué? Para que ellos lleguen a entender cómo funciona su esquema corporal, ¿sí? Y a su vez tengan distintas formas de aprender movimiento, ¿vale? Siempre aquí se valora la creatividad y el esfuerzo de los jugadores. En la segunda etapa, aquí empieza a entrar unas necesidades específicas que son la fuerza y la resistencia. Pero aún así, como vamos a cambiar los diferentes movimientos, lo vamos a cambiar, hay que trabajar mucho en la metodología. ¿Para qué? Para que ellos, al igual, aprendan a controlar estos movimientos y a su vez su cuerpo, ¿no? Y en la tercera etapa, lo que queremos es que estén expuestos a estos programas de adultos, ¿vale? Empiecen a entender qué tienen que hacer con estos programas de adultos. El perfeccionamiento de las diferentes técnicas, los trabajos con carga y sus porcentajes para poder desarrollar la fuerza, la velocidad y la fuerza explosiva. ¿Sí? ¿Hasta ahora bien? Sí, sí, sí. Va bien, Jesús. Se me ha puesto aquí algo que no sé qué es. Ni idea. Bueno. No pintes en la pantalla, Jesús. Sí, no. Bueno, ¿qué debemos tener en cuenta en la primera etapa? Vuelvo a recargar, bueno, vuelvo a afianzar esto, ¿no? Para recordar. Tenemos que, lo vamos a dividir en tres partes, ¿no? El rendimiento específico, el rendimiento físico y lo que queremos buscar, lo que es el control, lo que es el control motor, ¿no? De los jugadores. En el rendimiento físico es importante, cuando hablamos de rugby puro y duro, tenemos que intentar que en estas etapas afianzar todo lo que es la técnica individual, ¿vale? Todo lo que tenga que ver la técnica individual de atacar en la defensa, de atacar en el ataque. Y justamente intentar buscar esas relaciones de fuerzas que se desarrollen con ejercicios de lucha, ¿no? En el rendimiento físico lo que intentamos buscar aquí es mejorar los rangos de acción. Y a su vez, el rango de acción yo lo veo como todo lo que es la parte de tracción, ¿no? Y es donde el jugador tenga esa capacidad del tren inferior de poder moverse, ¿no? Mejorando la técnica de carrera. Y a su vez intentamos mejorar todo lo que son los cambios de ritmo y los diferentes desplazamientos. Pero, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta en lo que vamos a mejorar en esta etapa? La calidad motora, ¿no? Tenemos que desarrollar, empezar a desarrollar todo lo que es la coordinación, la estabilidad y el balance, ¿vale? Y también afianzar las acciones de movimiento. Entonces, tenemos que especificar todo lo que son los rangos de movimientos en esta calidad. Quedamos en el objetivo general que vamos a trabajar en este rendimiento, que tienen que ser de bajas intensidades, ¿sí? ¿Para qué? Para que ellos puedan controlar el cuerpo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que los ejercicios que se van a realizar en esta etapa son ejercicios por circuito. ¿Para qué? Para poder controlar los movimientos. Tenemos que evitar la carga y el agotamiento físico, ¿vale? Y se puede trabajar en estas categorías, pues, de trabajos por tiempo o repeticiones. Siempre, pero siempre controlando a nivel de control motor. Sí. Es importante que en estas etapas de 12 a 14 años, todo lo que vayamos a hacer de trabajo físico de mejoramiento del cuerpo, tiene que ver con las autocargas.
no puede haber ningún estímulo de trabajo con pesas, con trabajos de fuerza, de levantar una barra con mucho peso. ¿Por qué? Porque aquí lo que necesitamos es desarrollar el cuerpo. ¿Vale? ¿Y cómo lo vamos a evaluar en los entrenamientos? Lo importante de evaluarlo pasa por 4 momentos, ¿no? Que son los movimientos, la velocidad y la fuerza. Pero ¿cómo vamos a evaluar estos movimientos? Estos movimientos los vamos a evaluar a través de buenas directrices que podamos poner. Es decir, las explicaciones tienen que ser lentas para que el jugador las entienda, ¿vale? También se puede trabajar con imágenes, pero lo importante es que los segmentos corporales y la dirección de las cargas tiene que ser explicativa, ¿vale? Y los ejercicios tienen que ser estáticos, ¿no? En la velocidad vamos a trabajar, vamos a corregir no la velocidad rápida como tal, pero sí a través de estos ejercicios estáticos, la técnica es importante de corregir. Y la fuerza que vamos a corregir en estas edades no tiene que ver con la fuerza, está vinculado con mejorar el control corporal. Es decir, nunca vamos a trabajar cargas que sean superiores a su capacidad técnica. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a trabajar con errores y desgaste, y lo que no queremos es eso. En general, el objetivo principal de esta etapa es adaptar la base del organismo para que en un futuro estos jugadores puedan entrar puedan trabajar con mayores cargas e intensidad. Vale. Entonces, ¿qué tenemos que controlar? Vale, yo he puesto una tablita en donde hay, si lo veis, hay unos niveles que son nivel 1, nivel 2 y nivel 3, que son las evoluciones que vamos a tener, y del lado izquierdo tenemos los movimientos que queremos trabajar. ¿Vale? Es decir, en estos movimientos que queremos trabajar están todo lo que son los estabilizadores de las escápulas, estabilizadores de la cadera y la activación del abdomen, ¿no? Entonces, yo lo que hago es sacar del tren superior los estabilizadores de las escápulas que necesito trabajar. Del tren inferior, ¿qué estabilizadores de la cadera necesito trabajar para desarrollarla? Y luego tenemos un control abdominal y una técnica de carrera. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Es decir, cogemos ejercicios que, tenemos que crearnos una carpeta de ejercicio. Una carpeta de ejercicio en donde estén desarrollados los diferentes movimientos que queremos trabajar. ¿Vale? ¿Cómo lo haríamos? En este caso, yo cojo este programa y digo, quiero desarrollar la activación de las escápulas. ¿Cómo? Busco, como es trabajo con gomas, pues diseño un ejercicio en donde quiera desarrollar esa activación de las escápulas con una goma, ¿no? ¿Qué necesito del tren inferior? Quiero trabajar todo lo que es la sentadilla, pues a nivel de control motor busco un ejercicio que no tenga que ninguna exigencia de carga y la elaboro. Asimismo, buscamos de control abdominal y de la técnica de carrera, ¿no? Y esto quedaría así. Vale. Quedaría así. Yo planifico y busco y tengo estos diferentes niveles. Las escápulas, ¿no? ¿Cómo diseño, cómo veo el ejercicio? Lo tengo con unas gomas y en donde lo que voy a corregir es la amplitud y la extensión cuando llegue a su ejecución final. ¿Para qué? Para estimular todos esos músculos internos que son los más importantes, que van a ayudar luego a la construcción de todo lo que es el tren inferior. En la sentadilla, ¿qué ejercicios voy a buscar para
para poder estimular todo lo que es los estabilizadores de la cadera. A su vez, busco ejercicios con gomas, aquí vemos remo con gomas, isquios, planchas, plancha frontal con movimiento, activadores de la cadera, y nos marcamos unos ejercicios de técnica de carrera. Vale. Bien, a su misma vez, como tengo que evolucionar, busco en el nivel 2 ejercicios que puedan ir evolucionando. Si veis aquí en el cuadro, como en el tren superior, como el siguiente nivel pasa, pero si seguimos trabajando con ayudas, no con la totalidad del cuerpo. Y en el nivel 3, cómo ya podemos empezar a trabajar con la totalidad del cuerpo, ¿no? ¿Cómo me quedaría este plan de formación? Vale. Este plan de formación me quedaría de esta forma. Vale, un ejemplo de un programa de entrenamiento. Bien, en este programa, como lo vimos al principio, ya que he buscado el nivel 1, ¿cómo lo transmito en el papel? Lo busco en movimiento, ya sé que tengo el movimiento, qué series voy a realizar, qué repeticiones voy a tener, qué intensidad sería el control, y luego como las observaciones, qué observaciones voy a buscar para la corrección de este ejercicio. ¿Vale? Este es un ejemplo de cómo tendríamos que trabajar en un programa, ¿no? Vemos la sentadilla con 2 series, 12 repeticiones, y tenemos aquí la intensidad, el control, la plancha frontal y tenemos el control. Vale. Es importante de que tengamos en cuenta siempre llevarnos una hoja para poder ir controlando toda esta sesión. ¿Vale? Bien, vamos a pasar luego a la segunda etapa. ¿Vale? En la segunda etapa, al igual que necesitamos mejorar estos rendimientos, ¿sí? Rendimientos específicos. Yo aquí lo que pongo es, en esta etapa, cómo vamos ya empezamos a involucrar la toma de decisión cuando hablamos de el rendimiento específico. Pero seguimos trabajando todo lo que es también las relaciones de fuerza. Y el rendimiento físico aumenta, pero con los mismos componentes, solo que le vamos dando un grado más de dificultad para mejorar los rangos de acción. Y igualmente le vamos poniendo un rango más de dificultad a los cambios de ritmo. Vale. Pero en esta etapa, ¿qué necesitamos controlar a nivel motor? Necesitamos controlar la adaptación de la fuerza y la velocidad, porque en estas edades ya se empieza a ver que el cuerpo, como va cambiando, empieza a tener más relevancia lo que es la fuerza y la velocidad. En el rendimiento, ¿cómo lo vamos a evaluar? Vamos a evaluarlo igualmente con un control corporal, con una resistencia general y con una adaptación neuromuscular. ¿Vale? ¿Qué diferencia tiene de la primera etapa a esta segunda etapa? Lo único que cambia son las cargas. Entonces, como ya hemos hecho un trabajo de adaptación, en este trabajo de progresión, lo que va a cambiar es que los ejercicios que propongamos tienen que empezar a tener carga. ¿Vale? Y ¿para qué? Para que ese cuerpo vaya mejorando, ¿no? Lo que sí deberíamos intentar es que estas sesiones deberíamos intentar que sean en un gimnasio, ¿no? Que los jugadores empiecen a tener esa cultura de poder estar en un espacio de trabajo con cargas, ¿sí? ¿Y qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar mantener el seguimiento y mejorar necesarios los rangos óptimos de movimiento, ¿vale? Y aquí sí es importante que los jugadores tienen que empezar a entender que tienen que llevar un plan de ejercicios preventivos y un plan de corrección. ¿Qué vamos a tener en cuenta? ¿Cuál es el objetivo principal de esta etapa? El objetivo principal es que aprendan a interpretar y se hagan técnicamente bien los ejercicios.
Pero cuando digo de que aprendan a interpretar y aprendan bien, es qué relevancia tiene los ejercicios físicos que hagamos en el gimnasio, qué relevancia tienen en los ejercicios específicos de rugby. Es decir, si estamos controlando todo lo que es la explosividad o la fuerza, ¿qué relevancia tiene en el deporte en general, en el rugby, ¿no? Bien, no se dejen variar los ejercicios y se deben hacer pocos y repetirlos con absoluto control. ¿Vale? No podemos excedernos en hacer muchas repeticiones para que los jugadores tengan ese control absoluto de que sepan lo que están haciendo. ¿Sí? Bien, al igual de la primera etapa, al igual que la primera etapa, pues sigo teniendo mi tabla, ¿no? Pero sigo controlando los mismos movimientos. La única diferencia que va a cambiar es de los diferentes niveles es la metodología que tengamos que enseñar y luego las cargas. Como dije anteriormente, en esta etapa empezamos a trabajar con cargas relativamente que puedan dominar según su capacidad física, pero sí es importante que empiecen a trabajar con ese tipo de estímulo. Sí, pero tenemos que, al igual, como son ejercicios diferentes y están en un ambiente diferente, saber mejorar la metodología. Por ejemplo, una de las cosas que he puesto aquí un ejemplo de press de banca, pues cómo trabajando la carga, cómo se mejora esa metodología. Y cómo esa misma carga, ese mismo ejercicio va evolucionando en el tiempo. ¿Vale? Al igual pasa con la cadera y el tren inferior, y al igual pasa con el control abdominal y la técnica de carrera. ¿Vale? Entonces yo he puesto aquí unos ejemplos, ¿no? Me he puesto unos ejemplos de press de banca y unos ejemplos de sentadilla. Lo único que va a cambiar aquí, ya sabemos que es la carga. ¿Cómo la corregimos? ¿Cómo va evolucionando en el tiempo los diferentes estímulos del cuerpo, bien el hombro en nivel 2 y la caja torácica del pecho, que serían las aperturas, ¿no? Y aquí está el ejemplo. ¿Qué vamos a controlar? Como veis, es igual el movimiento, que es lo que queremos buscar, las series, las repeticiones son acordes al porcentaje de la carga. Si veis aquí, ellos empiezan a trabajar con una carga, pero la intensidad tiene que ser controlada. Y en las observaciones, pues, explicar la metodología. ¿Vale? Tenemos aquí otros diferentes estímulos, como la sentadilla, remo, activación de cuádriceps, plancha frontal, saltos y técnica de carrera. ¿Vale? Y cada una de ellas, pues, cómo vamos controlando la intensidad y cómo vamos dando esas evaluaciones de la técnica. Bien, en la tercera etapa, ¿vale? ¿Qué pasa en la tercera etapa? En esta tercera etapa, lo único que va a cambiar de las anteriores, pero en diferentes etapas, es que a nivel de rugby viene a ser un poco más exigente en la técnica individual y en las tomas de decisiones. ¿Por qué? Porque viene dada que en el trabajo físico que vamos a dar, empezamos ya a trabajar, empezamos a desglosar todo lo que es el desarrollo corporal. ¿Vale? ¿Qué pasa? El rendimiento físico y el rendimiento específico tiene que ser de mayor relevancia. Con la calidad motor que vamos a evaluar será según el desarrollo específico por puesto. Y en el rendimiento desarrollar las cualidades físicas que vienen por el puesto, ¿no?
¿Qué tenemos que tener en cuenta en estas etapas? Tenemos que tener en cuenta la contracción, la dirección de la fuerza, los músculos involucrados y tener los picos de fuerzas controlados con la velocidad de los movimientos que vayamos a ejecutar. Lo que quiero decir en esta etapa es que esa base física que queremos mejorar tiene que ver ya referente a los puestos de donde juegan, donde van a ser especialistas estos jugadores, ¿sí? Entonces, vamos a intentar buscar ejercicios en donde los puestos específicos sean la mayor frecuente en sus posiciones, ¿no? Entonces, he puesto aquí que en nuestra tablita, lo he puesto para que veáis un poco el ejemplo. Se empieza a ver todo lo que son los puestos de los primera línea. He puesto un ejemplo y todos los puestos de los tres cuartos que deberían tener en cuenta en esos ejercicios. ¿Sí? Si he puesto aquí que las primeras líneas en la parte torácica y tren superior tiene que ser ancha, pero siempre trabajando y teniendo en cuenta los tipos de contracción y hacia dónde va la dirección de la fuerza, ¿no? ¿Qué necesitan las primeras líneas para que en sus posiciones sean fuertes? Pues tienen que estar bien trabajado todo lo que es el tren inferior. Aquí en este caso, sentadillas y calculando la dirección de la fuerza hacia dónde queremos ir y el tipo de contracción. Igualmente con el tren superior, lo que es la espalda, y siempre involucrar ejercicios de prevención de las escápulas, porque cuando entramos en la fases estáticas es una de las situaciones en donde hay que mejorar este tipo de prevención, ¿no? Los tres cuartos, trabajamos todo lo que es las escápulas, el tren superior, y buscamos los ejercicios adecuados, más o menos parecidos a lo que vamos a trabajar, ¿vale? Al igual, arrancada, escápulas, plancha y disociación, ¿vale? Bien, esto quedaría así. ¿Cómo quedaría en el gimnasio? Pues quedaría que los jugadores tendrían que trabajar las primeras líneas, un press de banca con 2 repeticiones, con 2 series, 8 repeticiones y buscamos el porcentaje, la fuerza, y ejecutamos el ejercicio. Vale. Al igual lo pondríamos en todo lo que es el trabajo moviendo mancuernas, prevención y sentadillas de hombro y frontal, ¿no? En los tres cuartos sería más o menos, sería este tipo de trabajo y más o menos controlado, ¿no? Para que veáis qué es lo que necesitamos trabajar. Bien. ¿Alguna pregunta, Alfo? De momento está viendo preguntas, pero te las hago al final, ¿vale? Cuando termines, que son preguntas así más generales y nos pueden servir para resumir lo que has estado hablando. Bien. Vale, en general, la reflexión que quiero transmitir. Desde esta base de rendimiento, con lo que estaba hablando anteriormente, el porcentaje si el porcentaje que le dedicamos es igual para trabajar todo lo que es la formación física, base y control, para mí sería una forma que tendría que ser de abajo hacia arriba, ¿no? Que desde la formación física base podamos desarrollarla mejor para que las cualidades físicas y las destrezas deportivas sean mucho mejores dentro del rendimiento del juego. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a través de la planificación deportiva lo que vamos a hacer es que vamos a tener un mejor rendimiento, vamos a prevenir los tipos de lesiones y vamos a poder entrar en estos programas senior, que es lo que queremos, a donde queremos llegar, ¿no? Pero bueno,
por qué tendríamos que planificarlo? ¿Vale? Porque hasta ahora todo lo que estamos trabajando es la formación de rugby, todo lo que desarrollamos de juego, los principios, desarrollar la lógica, los métodos de entrenamiento, tiene que ser, para mí, tiene que ser lineal. Y aquí es un punto de inflexión en donde la formación de rugby, la formación que hacemos en nuestros clubes, tiene que ser lineal con la formación física. Es decir, así como nosotros tenemos planes los planes los planes de formación que van pasando por las diferentes etapas, en el rugby también deberíamos tener una formación física, ¿vale? Y esto tiene que ver mucho con los planes, con lo que llevan los clubes. Yo creo que es importante que la formación física tenga un plan específico que venga de arriba hacia abajo para que cuando lleguen estos niveles, cuando lleguen a estos niveles de formación los jugadores allá arriba, pues estén educados. Crear una cultura, sí, deberíamos crear ese tipo de cultura de formación física junto con la formación de rugby. Es importante que los jugadores, así como aprenden a jugar, aprenden a saber desde el momento de la primera etapa de formación, cómo se construye el cuerpo, ¿no? Y cómo va a ir evolucionando a través del tiempo. ¿Vale? Y si nosotros llegamos a fusionar estos dos grandes componentes de formación física y formación de rugby, al final lo que vamos a encontrar es que los jugadores van a estar sometidos mucho más rápido a todos estos programas a todos los programas de los grupos senior. Vale, más o menos así. Muy bien. Sí, sí, perfecto. A mí me ha gustado mucho, Jesús. Y me parece, sobre todo, aunque ahora pasemos con las preguntas, que hay algunas que son muy interesantes, sobre todo me quedo con una de las cosas que pusiste al principio, y es que esta preparación física o esta formación física, lo importante es que es un proceso que hay que hacer día a día, año a año. Porque muchas veces lo que pensamos es, bueno, a los 16 años o a los 17 años que se metan en el gimnasio y tiren la llave, ¿no? Que es una expresión que hemos oído mucho. Y ahí, cuando llega esa edad, ya se han perdido muchas ventanas y muchas oportunidades de formación, sobre todo en el tema de control de movimientos, que van a hacer al jugador que tenga carencias. Entonces es fundamental esa noción que has dado de día a día, año tras año, y que esté planificado. Sí. Así que en ese aspecto... Sí, no, al final, al final lo que sí necesitamos entender a través de estas etapas para mejorar la formación física es que tenemos que educar en el cuerpo a los jugadores, ¿sabes? Porque estos jugadores en esa formación, cuando lleguen a los grupos senior, estén sometidos a poder responder a esas exigencias, ¿no? Y puedan ser y puedan ser competitivos desde que llegan. Claro. ¿Por qué? Porque al final las cosas es que los jugadores llegan a adaptarse, pero llegan a adaptarse en un ritmo, en un tiempo de 2, 3 años. Y lo que queremos es que los jugadores, desde el momento que salen de las categorías inferiores, de los sub-18, pues sean competitivos ya para los grupos senior. Sí, además, nosotros, bueno, yo creo que pasa en todos los deportes, pero nosotros tenemos en el rugby hay un alto grado de abandono cuando se pasa de la etapa sub-18 a la etapa senior. Y quizás uno de los motivos es justo esa diferencia de fuerzas que tiene que afrontar un jugador cuando juega senior a cualquier nivel. Ya no estamos hablando de alto rendimiento solo, sino cuando un jugador de cualquier equipo sube a su grupo senior, muchas veces ya en los propios entrenamientos se producen tanta diferencia de fuerzas que al final el jugador puede decir, mira, yo no estoy preparado para jugar a este nivel y en este entorno. Y esa formación física a largo plazo puede ayudar a que el jugador o a prevenir cierto abandono. Sí, yo creo que al final al igual como lo he dicho al final, ¿no?
tenemos que buscar esa cultura de la formación física para los jugadores, porque los jugadores llegan con mucho desconocimiento de lo que es la preparación física en los grupos senior. Es más que los jugadores empiezan a trabajar la preparación física cuando llegan allí y Claro. no antes. Es crear ¿Por qué? esa cultura Porque que has dicho antes. sí, porque todo lo que transmitimos desde las escuelas es solo rugby. Y que lo hacemos bien, porque se ve evidenciado. Y se ve que al transmitir los años, el pasar los años en España, si vemos a los jugadores de las categorías inferiores, pues son brutales como juegan los niños. Tienen una calidad de gestos técnicos, de toma de decisiones muy buenas. Pero, ¿qué pasa con la formación física? ¿Esos jugadores se están preparando físicamente para que cuando lleguen a estos programas senior estén adaptados? Claro. Yo creo que sí, pero solo llega en los jugadores con talento. No llega a los jugadores de formación. Y aún así los jugadores con talento tienen cierta dificultad con, con, con mejorar y desarrollar esa formación física. Bueno, ¿te parece que pasemos a las preguntas? Sí. Vale. Bueno, Alfon, ¿puedo aprovechar sí, sí, Raúl, me te escuchará, hombre, faltaría más. Vale, voy a hacer, de todas maneras la pregunta ha salido varias veces, ¿vale? Pero yo también la tenía ahí pendiente y por si acaso se nos escapa. ¿Qué proporción por etapa harías Perdón. estos entrenamientos de fuerza que has expuesto? Sí. ¿En qué proporción lo harías por cada etapa, por decirlo de alguna manera? ¿Qué cadencia tendrían los entrenamientos? Sabemos que entrenan en los clubes más o menos etapas inferiores. Yo no entreno categorías inferiores, ¿vale? Pero lo que veo en mi club, que se entrena 2 veces al día, ¿con qué proporción meterías también los entrenamientos con gomas y demás? Sabiendo que están 1 hora y media, 2 horas estamos al final en el campo, son 4 horas semanales los chavales. Sí. ¿Con qué proporción meterías estos entrenamientos? ¿Si meterías un día más o cómo lo harías en cada etapa? Sí, mirar, entiendo que en nuestro, o sea, hablando coloquialmente, en nuestro rugby aquí en España, es verdad que tendríamos que cambiar para esa formación física, tendríamos que cambiar un poco lo que es los días de entrenamiento. Es decir, es verdad que muchos clubes trabajan solo 2 días por semana, no tienen un espacio adecuado o no tienen los materiales específicos para eso, ¿no? Pero sí deberíamos empezar a cambiar en esta formación física de añadir un día más, porque ese día más podemos mejorar esta formación física y podríamos mejorar los rendimientos específicos, tales como la técnica y la táctica. ¿Qué frecuencia? Teniendo, siempre hay que planificarlo y hay que diseñarlo en las sesiones. ¿Sabes? Yo uno de los trabajos que suelo hacer es que teniendo 2 días, pues que sea como en el calentamiento. Y no pasa nada con que sean 2, 3 ejercicios de trabajo con gomas, de trabajos de prevención, de movilidad de caderas. No pasa nada con que se hagan 2 o 3 ejercicios. Lo bueno es que se mantenga en el tiempo y que se vaya trabajando. Vale, yo creo que sería eso la forma. Gracias, Jesús. Esto, viendo nuestro... es la última pregunta ya, Alfon? No te preocupes, no te preocupes. Es por terminar esta. Bueno, creo que además nos aporta a todos. La realidad que tenemos nosotros, que al final los entrenadores son entrenadores que no cobran, que están por amor al arte, que bajan 2 días a la semana, que va a ser difícil, es difícil que sean un tercer día. Sería bueno enseñarles a los chavales, a lo mejor los primeros días, cómo utilizar estas herramientas y luego que lo hiciesen en casa, o tú eres más partidario de que lo hagan en el club y tener esa vigilancia, sobre todo en categorías que están empezando a hacer estos gestos y que hay que supervisar más esos gestos, por decirlo de alguna manera. Sí, de hecho, lo que pasa es que no me ha dejado el ordenador ponerlo. Pero de hecho, esa es una de las inquietudes, ¿no? que siempre tenemos. Pero uno de los trabajos que solíamos hacer en la formación con
una academia que estábamos era que le mandábamos tarea a los jugadores en casa. Y de hecho le supervisábamos a través de las redes sociales. En aquel entonces utilizábamos el móvil. No teníamos lo que tenemos ahora de este tipo de herramientas. Pero sí es verdad que a los jugadores hay que educarle que no solo se trabaja en el campo, sino que hay que hacer un trabajo fuera del mismo también. ¿Pero por qué? Porque los jugadores al final en la formación física tienen que ser proactivos, ¿no? Era una de las cosas que decía, valorar ese contenido, ¿no? Porque los jugadores aprendan que hay que cuidarse físicamente, ¿vale? Y que hay que trabajar fuera del entorno donde nos rodea. ¿Vale? Gracias, Jesús. Vale, a ver, más preguntillas que han ido dejando. Nos han preguntado a qué te refieres exactamente con aprender movimientos. Has comentado antes la importancia de aprender movimientos en las primeras etapas. ¿A qué te refieres con eso? Si podrías poner algún ejemplo. Sí, mira, lo de aprender movimientos es que al final el cuerpo trabaja con movimientos, ¿no? Y lo que necesitamos es que estos aprendizajes de movimiento se vean reflejados tanto en la vida cotidiana como en el mismo entorno del juego. ¿Por qué aprender movimiento? Porque al final lo que estamos buscando es la misma calidad y que esa transferencia se vea reflejada en las tomas de decisiones o en los gestos individuales que hagamos, en todo lo que es los trabajos específicos. Vale. Nos están comentando, o una propuesta que hace Sergi, además, es qué te parece o qué opinas tú de meter ese trabajo extra como parte de los calentamientos. Sí, 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 O sea, en vez de dedicarle un día entero, un día extra, sí. ¿cuál es tu opinión de decir, vale, pues si todos los días tengo 25 minutos de calentamiento y en esos 25 minutos puedo meter ese trabajo de aprender movimientos, esos circuitos con gomas, etcétera, al final estoy sacando 75 minutos de preparación física a la semana? ¿Qué opinas tú de organizarse así? Sí, yo creo que sí, es totalmente valorable. Sí, creo que el objetivo al final va por ese camino, ¿no? Porque tenemos que buscar que en las sesiones le podamos dedicar ese mínimo de trabajo en lo que es el calentamiento, ¿vale? Una de las propuestas es mejorar la sesión, ¿no? Y a través de la sesión, como metiendo estos 2, 3 ejercicios pequeños que vayamos a trabajar, puedan ser cuantificables y buenos para lo que es la sesión deportiva, ¿no? Que tengamos. Sí, yo lo pondría. Vale, otra pregunta. Entendiendo que tener un preparador físico de referencia, un preparador físico en el club, siempre es de mucha utilidad, porque al final es el especialista y el que tiene todos los conocimientos sobre esta materia, ¿cuándo crees que el trabajo con el preparador físico debería ser imprescindible? O sea, ¿cuándo sí o sí tienes que casi contar de forma obligatoria con la asistencia de un preparador físico? Sí, es una de las cosas que creo que no estaba en una de las diapositivas, pero no lo expliqué, es importante que todos los entrenadores que estamos trabajando empecemos a investigar un poco más sobre cómo mejorar el movimiento, qué ejercicios tengo que hacer. Pero sí es verdad que para mí, que a partir de la segunda etapa, sí debería ser, tendría que estar un preparador físico, pero no como ente para trabajar, sino para orientar al entrenador sobre lo que tiene que hacer. Incluso se puede trabajar con él en todo lo que son el rendimiento específico del mismo. Pero yo creo que a partir de la segunda etapa es donde
donde mayormente tomaría relevancia un especialista de la preparación física, porque recordar que a partir de esa etapa se empieza a valorar la fuerza, hay unas cargas añadidas, hay unos porcentajes que trabajar, ¿no? Vale, ¿hubo alguna pregunta más que...? Ah, mira, con relación a esta última pregunta, que justo la acaban de hacer, ya aprovecho y te la hago. Para ¿qué características principales, o sea, sabiendo, o bueno, entendiendo que todavía no hay muchos preparadores físicos específicos de rugby, o al final, bueno, o yo por lo menos mi experiencia en la universidad, en la facultad es que la gente suele orientarse a los deportes más predominantes. Es decir, hay muchos licenciados que se vinculan al mundo de la natación, al voleibol, al fútbol, por supuesto, al baloncesto, pero hay pocos que se orientan específicamente al rugby. Entendiendo que ahí puede haber una carencia, ¿qué características principales buscarías tú como director deportivo de un club a la hora de traer un preparador físico al club? ¿Qué crees que es lo más importante para que pueda desarrollar un buen trabajo en estas primeras etapas de formación? Pues yo creo que lo primero que empezaría a traer sería un preparador físico de base, que esté muy orientado a lo que es la formación física, ¿sabes? ¿Por qué? Porque si la experiencia que tengo es de que cuando estos preparadores físicos profesionales solo se dedican a buscar el rendimiento, pero lo que deberíamos buscar es un preparador físico que le dedique a la formación física, de cómo construir esa formación física en los jugadores, ¿vale? Yo buscaría ese tipo de característica de preparadores, no de alto rendimiento, buscando un rendimiento específico, pero sí preparadores que se dediquen a todo lo que es la base y la formación física de los niños, ¿vale? En este caso, yo buscaría un entrenador, preparador de ese estilo, ¿no? Vale, vamos con las 2 o 3 últimas preguntas. Antes has hablado sobre todo que a medida que se van cumpliendo etapas, el entrenamiento va siendo más específico al puesto que ocupa. Pero en el tema de la higiene postural o del control postural para todo lo que es las fases estáticas, la pregunta es, ¿crees que los 3/4 o... Sí, la pregunta es esa. ¿Crees que los 3/4 deberían hacer también un trabajo de higiene postural sobre todo para todas las acciones de combate, tanto de contactos ofensivos como de contactos defensivos, o lo limitarías ya solo a ese trabajo postural de los delanteros? No, de hecho, el trabajo postural no solamente tiene que ser específico cuando llega a ciertas edades. El trabajo postural es general y yo creo que se debe empezar a trabajar desde lo que son la formación, los cuadros que yo tenía de la formación base. ¿Para qué? Para que esa higiene, como le estás llamando, cuando lleguen a los programas de alto rendimiento, ya a través de los años hayan podido mejorar, pero no haría un trabajo específico de delanteros 3/4, no. Es la higiene postural en un entorno general, ¿vale? Luego, ¿por qué? Porque luego cuando llegan a los programas que son totalmente individuales, delanteros y 3/4, lo que se va a trabajar con ese trabajo postural son las cargas. Recordar que cuando hablo de posturas corporales, hablo que esa educación de cultura postural tiene que ser general, ¿no? Porque a la hora de limpiar un rack, pues si educamos a los niños desde pequeño a tener abajo el centro de gravedad, a contraer el abdomen, a tener una espalda recta, cuando vayan en el tiempo, pues mejor posturas van a tener, ¿no? Vale, penúltima pregunta que te hago. Preguntan que si crees que sería interesante desarrollar una batería de test para valorar el estado físico del jugador. Una propuesta a lo mejor que fuese transversal a las etapas y que te indique si el jugador en esa etapa está en un rango bueno, normal o mejorable. Bueno, o la escala que se quiere usar. Sí, ¿Algún método de sí. evaluación para saber en qué punto está el jugador?
Sí, a ver, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en la formación son los tipos de evaluaciones. Sí, es verdad que hay que hacer evaluaciones con respecto a los grupos, pero ¿dónde toma mayor relevancia este tipo de evaluación? Para mí, cuando empezamos a trabajar todo lo que es las cargas. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer un trabajo de evaluación funcional, que es lo que nos va a ayudar a ver qué rangos tenemos que trabajar con los jugadores. Este tipo de evaluaciones se hace en el alto rendimiento, que es el test, las evaluaciones de los 7 movimientos, ¿no? Pero yo creo que a partir de la segunda etapa es importante que los chicos empiecen a ver y a comprender que una evaluación funcional es importante para la preparación física en general. Vamos, para ayudar a ver qué rangos tienen, dónde podemos hacer mayor inversión. Creo que sí, a partir de los 16 años, más o menos. Entonces, Vale. Y ya la última pregunta, y esta es a lo mejor un poco complicada, ¿vale? Pero lo que nos has descrito es una situación que, más que ideal, yo creo que es a la que tendríamos que tender, ¿no? Crear esa cultura de la formación física, porque al final va a ser lo que va a ayudar al jugador a llegar bien a los equipos senior y a prevenir lesiones, y sobre todo crear esa cultura de trabajo. Teniendo en cuenta eso, si no pudieras tener la figura del preparador físico y si tienes una limitación de materiales para organizarlo tú, ¿qué recomendaciones o qué 2 o 3 puntos clave darías a los entrenadores? Es decir, el entrenador está concienciado que tiene que hacer ese trabajo físico, que esa formación es importante, pero en su club no hay ni un preparador físico ni hay unos recursos materiales adecuados como los que nos has explicado. ¿Qué recomendaciones para por lo menos pudieran seguir para por lo menos crear esa cultura de los jugadores? yo creo que al final lo que tenemos que tener en cuenta es que, al igual como nos formamos, lo que dije al principio, que nos formamos para mejorar todo lo que es el juego de rugby puro y duro, creo que también deberíamos empezar a trabajar sobre cómo empezar a formarnos en este tipo de todo lo que es la preparación física. Vale, porque después con las limitaciones que tenemos en los clubes, que en algunos clubes, no todos, de espacio, de material, pues creo que con algunas herramientas y algunos conceptos que tengamos, no es necesario trabajar con material. A veces, teniendo la noción básica del trabajo funcional que podemos hacer, yo creo que se puede desarrollar. Y yo creo que la labor es que empecemos a comprender y estudiar un poco de cómo podemos mejorar estos rendimientos físicos. Sí, esta reflexión va un poco en la línea que nos hizo Bernardo Urdaneta la semana pasada, y es que al final, como entrenadores, tenemos que intentar conocer un poco de todo para poder centrarnos bien en el desarrollo de nuestros jugadores y nuestros equipos. Y al final el ámbito de la preparación física es un cuerpo de conocimiento más del que tenemos que tener algunas nociones para poder contrarrestar esa falta a lo mejor de recursos humanos y materiales que nos podemos encontrar. Así que yo creo que en ese sentido sí que os animo a investigar. En Internet hay mucha documentación que está muy bien, sobre todo se me viene a la cabeza el enseñar, ¿cómo es, Jesús? Enseñar movimientos de la UAR. Aprender movimientos. Hay un documento de la Federación Argentina de Rugby que se llama, bueno, de la Unión Argentina de Rugby, que se llama Aprender Movimientos, que está muy bien y explica todo esto y pone muchos ejemplos y bueno, sería una buena forma de formarse. Entrar, sí. Así que nada, bueno, pues muchísimas gracias, Jesús, por lo que nos has explicado, por esa progresión que nos has planteado y sobre todo por hacernos ver que lo importante es generar esa cultura de entrenamiento para que el trabajo pueda ser día a día, año tras año. Sí, bueno, gracias por la oportunidad de dar mi visión de qué es lo que tenemos que trabajar y
y seguramente hay muchas cosas que se pueden mejorar de la preparación física, pero yo lo que quiero transmitir es que empezando a trabajar la formación física base, cómo lo podemos mejorar cuando estos niños lleguen a los programas de senior, ¿no? Y tengan una mejor calidad deportiva y puedan durar mucho tiempo más. Bueno, y por supuesto, muchas gracias a todos los que nos habéis visto. Muchas gracias sobre todo por la cantidad de preguntas que nos hacéis, que la verdad que da gusto ver esa comunicación que hay con vosotros y nosotros estamos encantados. Y nada, con esto terminamos este sexto taller y bueno, ya a lo largo de la semana os iremos informando del próximo y espero veros a todos. Así que nada, un saludo y que tengáis buen fin de semana. Nuevamente. Adiós. Hasta luego.